Hola chicos y chicas, saludos a todos. Hoy en una nueva clase de historia, principalmente para segundo medio, y nos vamos a referir a la crisis del parlamentarismo en este Chile del siglo XX. Obviamente vamos a ver algunos aspectos y recordar algunos elementos del parlamentarismo para poder llegar al punto central, que es la crisis del parlamentarismo en Chile. Recordar que el parlamentarismo en Chile comienza en 1891 y finaliza en 1924-25, diría yo, que ese es el periodo que nos marca este proceso. Bien, así que vamos a revisar este resumen para segundo medio de la crisis del parlamentarismo. Saludos a todos. Chile en el siglo XX, un proceso bastante importante, un proceso donde Chile cumple un centenario, ¿verdad? Que tiene que ver con esta celebración de este centenario, que no a todos les parecía muy correcto. La verdad que muchos hablaban de que no había nada que celebrar, según algunos historiadores o políticos de la época. Por lo tanto, es un elemento que yo diría que nos dice más o menos en qué se va a marcar este tema de los inicios del siglo XX en Chile. Tiene que ver con este proceso del parlamentarismo, un sistema político, ¿verdad?, que más bien se había aplicado en Inglaterra, en España, pero que se va a realizar un parlamentarismo, como bien dicen algunos historiadores, a la chilena. Bien, por lo tanto, este periodo ya volvimos desde el mundo, ¿verdad?, con la Segunda Guerra Mundial, retrocedemos un poco y nos venimos a Chile. Bien, así que vamos a comenzar. Los objetivos de esta clase, en primera instancia, para los que estuvieron en la clase completa, se realizó una síntesis de retroalimentación de las actividades anteriores que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, principalmente un cuestionario y un mapa conceptual. Pero hoy día nos vamos a enfocar principalmente en este resumen solamente en analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario y la Constitución de 1925, más como dando límite a ese proceso y ese periodo. Bien, así que comencemos. Bueno, como les decía, se hizo principalmente un repaso de las preguntas que habían realizado anteriormente con el cuestionario. Se realizó la retroalimentación y la cual finalmente, para que les sirva en base a los errores que pueden haber cometido o a los aciertos, ¿verdad?, es un aprendizaje mayor. Bien, por lo tanto, eso es de suma importancia que lo tengan. La retroalimentación número 2 tiene que ver con este mapa conceptual que yo les solicité. Yo aquí no le agregué los conectores, sino más bien la estructura solamente. Y la idea era que ustedes realizaran, base a los conceptos que yo entregué desordenados, ¿verdad?, ordenarlos para hacer una síntesis completa del periodo estudiado anteriormente. Bien, agregándole los conectores y algunas definiciones. Trabajo que tiene que haber sido enviado ya por la mayoría de ustedes. Muy bien, esa es la otra parte de la síntesis. Para comenzar el proceso del parlamentarismo, hay una figura súper relevante en el periodo final del parlamentarismo, donde se va a generar una crisis importante, y la cual va a decantar en una constitución nueva, que desde 1833 no se había cambiado hasta esta fecha, 1925. Y hay una persona que va a estar fluctuando en este proceso del parlamentarismo, el llamado el León de Tarapacá, ¿verdad?, el señor Arturo Alessandris Palma, quien va a ser presidente de Chile 2 veces en 2 periodos, uno al final del parlamentarismo de 1920, después de haberle ganado a Borgoño en la elección entre la alianza y la coalición, y que finalmente va a decantar en este proceso de su renuncia en 1924, después del ruego de sables, su exilio o su autoexilio, pero después va a retornar a redactar esta nueva constitución de 1925, o a aportar 100% sus ideas iniciales. Y esta constitución va a ser bastante presidencialista, ¿sí?, sin duda alguna, pero la cual no va a ser aplicada por él hasta su segundo gobierno, en el 32, después de la República Socialista de Grov y Carlos Dávila. Bien, por lo tanto, esta figura de Arturo Alessandris Palma es sumamente importante en el periodo final del parlamentarismo. Bien, por lo tanto, quiero que escuchemos en primera instancia
lo que es principalmente una visión de una historiadora, de un profesor de historia y de una entrevista que se realizó sobre los aportes de Arturo Alessandri Palma en este periodo, antes de comenzar de lleno ya con la materia. Bien. Pero justo figura, y también contarle un poco a la gente respecto a lo que fue su gobierno y su legado posteriormente. ¿Cómo era el Chile de esa época? Victoria. Lo que pasa es que como expresión máxima de esta vacilación y vaivén, el 20 es un candidato que se proclama progresista en lenguaje de hoy día. El 32 encabeza la derecha. O sea, en 12 años. Claro. Eso puede pasar. Pero yo creo que... Iván ya el colmo. Fue candidato de todo. Sí. Los nazis, la derecha, después hasta el Partido Socialista Popular lo apoyó. Domiro Almeida y Carlos Altamirano fueron funcionarios de... Ministro del Trabajo. ¿Qué me dice? No, Verónica. A ver, Alessandri es visto desde afuera como el año 20 como un rupturista. Yo creo que en él hay coherencia. Su plan es una reforma dentro del liberalismo. Él no está proponiendo ninguna cosa que vaya más a la socialdemocracia, eso es como lo máximo. Y uno puede observar una coherencia. Su tesis de grado de 1892 es sobre las habitaciones obreras. O sea, hay una preocupación. El día de la matanza de Santa María de Iquique, en el Congreso, Arturo Alessandri rechaza la violencia que se ha usado contra los obreros. Y él hace un discurso y dice, matar gente no va a solucionar el problema. Lo que va a ocurrir es como el río cuando tú quieres atajarlo, que va a venir una avalancha mucho mayor. Entonces, él sí tiene conciencia de que hay que hacer cambios. Los cambios que él está proponiendo son legislación social, no está proponiendo nada más que eso. Y en ese sentido, ¿cómo afronta él también la legislación laboral y la legislación social? Él la patrocina, pero dentro de una institucionalidad liberal en la cual el Estado va a tener un papel muy importante. Lo que ocurre es que el proceso avanza mucho más rápido que él, y entre medio ocurre la República Socialista de Grove. Entonces, el Alessandri de 1932 es otra persona. Alessandri del 32 es alguien que ya tiene una legislación social, pero tiene un problema político tremendo. Entonces, él es muy represivo durante la década del 30, pero la legislación social con todos los bemoles se mantiene, no la deroga. Hay una cierta coherencia. Sí, claro, puede discrepar nomás. ¿Profesora mía? No fui profesora tuya, perdón. No, que le he leído todo. Le he leído todo. Bueno, es un referente, Es otra más cosa, que perfecto. Le he leído todo. Pero quieres Pero refutar fíjate que algo, la sí. coherencia de Arturo Alessandri en el tema de la matanza de Santa María de Iquique, bueno, y La Coruña. Por eso le digo, por eso que te digo, bueno, aparte La Coruña la ordenó Ibáñez, porque era ministro del Interior. No la ordenó Alessandri, pero la legitimó. No voy a decir otra cosa. Ya, está pero bien. el tipo, el presidente o el político, como quieran, de su excelencia. Que aparte de todo, el tipo, el político, la misma. Sí, su excelencia, él era un hombre coherente. La reforma era dentro de una cierta institucionalidad y con ciertos actores. Tampoco es que iba a abrir el sistema, actores que iban a poner en cuestión el sistema. Eso, antisistémico. Él no iba a hacer eso. Muy bien. Bien, chicos. Por lo tanto, ahí teníamos una fuente, un video, ¿verdad? Que estaba la historiadora Verónica Valdivia, la cual es esposa de nuestro Premio Nacional de Historia Julio Pinto, que estuvo en el colegio también. Y que de hecho estuvo en el colegio también Verónica Valdivia acompañándolo. Y claro, esta historiadora nos habla un poco de las ideas previas a su gobierno, ¿verdad? Que tenía Alessandria. Tenía una conciencia social, ¿verdad? Pero que después no se va a ver reflejado muy bien en su segundo gobierno. Entonces ya vamos a entrar a este elemento clave y que nos dejó ahí un elemento súper importante que tiene que ver con que en este periodo del parlamentarismo hubo problemas sociales graves, problemas sociales sin, podríamos decir, sin solución en este proceso. La verdad es que ahí podemos llamar este concepto de la cuestión social que venía desde antes del parlamentarismo, pero que en el parlamentarismo, cuando había un auge económico bastante importante, no hubo solución a estos elementos. Y se acompañó mediante, obviamente, la mala higiene de los conventillos, de las ciudades, la salubridad, el pago en fichas salitreras, por ejemplo, el hacinamiento.
y un sinfín de elementos que van a complejizar a las clases más bajas de este proceso. De hecho, van a surgir nuevas clases sociales en este periodo, que tienen que ver con la clase media, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, así se va a ir formando. ¿Por qué es importante este proceso? Porque hubo un momento de cambio. Fue previo a la estructura política de un cambio político bastante importante de una constitución de 1925 que va a durar hasta 1980. Bien, y sin duda alguna tiene un carácter presidencialista. Por lo tanto, el Ejecutivo pierde poder. Porque ustedes saben que el parlamentarismo es donde el Ejecutivo tiene, yo diría, mayor poder que el Ejecutivo. Bien, ahora nos vamos a ir de lleno a explicar, ¿verdad?, qué estaba ocurriendo en este proceso. Bueno, hicimos ahí en alguna actividad rápidamente, ¿cierto?, para conocimientos previos, según lo que hemos visto a nivel universal, por ejemplo, que es el sistema parlamentario, donde el legislativo controla mayormente el poder dentro de la política, donde hay, ¿verdad?, senadores y diputados, ministros. Tenemos el tema de la economía por la industrialización, por sustitución de importaciones, que fue un elemento que se aplicó después de la crisis del 29, y la cultura de masas, que finalmente Chile también genera una cultura de masas distinta. Van a llegar influencias desde Europa, desde Estados Unidos, y ustedes saben ya que los felices años 20 en Estados Unidos fueron pero grandiosos para ellos, y que también esa influencia va a llegar a Chile y a América. Bien, en primera instancia revisamos una fuente, el recurso 1, que es de Enrique McKeever, donde finalmente él, lo que, en síntesis, lo que quiere decir en su fuente es principalmente que no hay nada que celebrar, porque yo les decía al principio de la clase que Chile iba a celebrar 100 años, o celebró 100 años desde su independencia, el centenario, pero principalmente aquí se hablaba de que el tema era, yo creo que no hay ningún cambio, en 100 años no se ha cambiado tanto. Por lo tanto, no hay nada que celebrar de acuerdo a lo que están hablando y lo que quieren celebrar la gente, o los políticos de este tiempo, la oligarquía. Por lo tanto, él hace una crítica, un ensayo importante frente a esto, porque la riqueza sigue siendo repartida por algunos, mientras que la cuestión social avanza para otros. Bien, por otro lado, Arturo Alessandri en su discurso presidencial, o no, más bien de campaña, ¿verdad?, de 1920, él desarrolla una idea donde se está abarcando a todos los grupos sociales habidos y por haber de este proceso, y que muchos de ellos lo apoyaron, ya sean de las clases más bajas, ya sea de parte de la aristocracia, pero yo diría que mucho más la gente, como él le llamaba, la muchedumbre, o le llamó mi querida chusma, ¿verdad?, o chusma querida, que es todo este grupo de relegados separados de los banqueros, separados de los comerciantes, que finalmente eso apoyaban a la otra coalición, a la coalición, mejor dicho. Entonces, en su discurso de candidatura, él intenta abarcar la mayor cantidad de personas que puedan tener para poder ser presidente, y a la vez les ofrece también ciertas soluciones. En sus ideas, como decía la historiadora Valdivia, Arturo Alessandri siempre tuvo esa conciencia social, por lo menos en este periodo, donde su tesis de grado en la universidad, por ejemplo, tenía que ver con el tema de las preocupaciones sociales. Entonces, ya, podemos atribuirle que él sí realmente estaba preocupado de este elemento. De hecho, él rechazó, como decía la historiadora también, las matanzas, la violencia frente a los obreros. Pero algo pasó en el camino que terminó siendo un vaivén de elementos que son característicos de Arturo Alessandri. ¿Bien? En el ámbito, obviamente, político liberal, estaba muy aceptado, pero finalmente después termina cambiando sus posturas de una u otra manera. Aquí tenemos una imagen que rápidamente, ¿verdad?, yo les pregunté qué veían acá, y ustedes, claro, me decían pobreza, un conventillo, y esto es Santiago, donde la gente estaba hacinada. No se observa muy bien en la imagen, pero claramente ustedes lo pueden imaginar, los recursos básicos son bastante escasos. Entonces esta es una imagen principalmente de los 1920, de lo que ocurría en algunos sectores de Chile. Yo también les dejé la pregunta si es que esto se veía en algunos lugares hoy todavía, después de 100 años. Y ahí se las dejé como una interrogante. Este fragmento también los leímos en la clase del historiador Sergio Grestoso, el cual nos habla de un contexto más bien político, donde considera que la república parlamentaria no pudo solucionar los problemas de la cuestión social,
y así desencadenando un movimiento popular obrero muy fuerte. Y aquí aparece también, o va a aparecer la figura de Luis Emilio Recabarren, quien va a mover las masas de estos analfabetos, muchos de la época, obreros, quienes finalmente después van a lograr entender lo que está sucediendo con su situación laboral. Y esto va a generar un vuelco también en lo que venga después en cuanto a las leyes sociales. Bien, además de eso también tenemos la entrevista a Juan Chacón, quien era un señor que confiaba mucho en lo que estaba ocurriendo en la Rusia bolchevique, la revolución rusa en 1907, y tenía la esperanza de que los obreros también pudieran tomar el poder, y que aquí también nos da un reflejo de un nuevo movimiento político que se va a ir armando fuertemente, que es el Partido Comunista más adelante y el Socialista en 1912. Entonces, aquí también se están armando estas coaliciones de partidos políticos, van a surgir nuevos partidos políticos, bien, principalmente la izquierda, que va a tomar fuerza con el movimiento obrero proletariado. ¿Qué es un sistema parlamentario? Es una forma de gobierno la cual el poder legislativo está confiado al parlamento, en el cual se hace responsable ante el gobierno, ¿sí? Es un típico sistema parlamentario al estilo europeo. El jefe de Estado está representado por el rey, en este caso el presidente, mientras que el jefe de gobierno se representa por el primer ministro. Pero en el caso de Inglaterra y España, pero en Chile se hizo a la chilena, ¿ya? Porque acá el presidente es el jefe de gobierno y el Estado a la vez, y el Estado también es muy manejado por el Parlamento. Por eso se le llama este parlamentarismo a la chilena, porque no fue un parlamentarismo como tal. El historiador chileno Sergio Villalobos, Premio Nacional de Historia del 92, también señala lo siguiente: para implementar el nuevo régimen de gobierno no fue necesario modificar la Constitución. Ahí hay un detalle importante: bastó interpretarla desde un punto de vista parlamentarista nomás. No fue necesario cambiar la Constitución, ¿ya? Por otra parte, otro historiador chileno, Luis Galdames, indica que los verdaderos gobernantes no fueron los jefes de Estado, sino que más bien fueron los jefes de los partidos políticos, fueron los parlamentarios, pero no los presidentes como tal. De hecho, se van a generar muchas prácticas parlamentarias importantes que van a marcar este periodo. De hecho, tenemos ahí la intervención electoral, la rotativa ministerial, de casi hacerle imposible que puedan mantener un ministro sin vetarlo o sin censurarlo o interpelarlo. La verdad que finalmente hubo una rotativa ministerial que, si nosotros hoy día creemos que a Bachelet le cambiaron muchos ministros y a Piñera le cambiaron muchos ministros, a los presidentes, imagínense en este tiempo, superaron los 40 ministros en su periodo de cambio. Imagínense. O sea, era un problema muy importante, dado que el legislativo tenía mucho poder en este sentido. Aquí podemos ver y observar los 7 presidentes del periodo parlamentario. Tenemos Jorge Montt, Federico Razzuri, Germán Riesco, Pedro Montt, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes y Arturo Alessandri, quien finalmente es el que nos vamos a destacar nosotros en esta clase. Ocurrieron hechos bastante extraños, presagios, incertidumbre, precisamente porque en el mundo también estaban ocurriendo. Recordar que en 1912 se hunde el Titanic, en el 14 comienza la Primera Guerra Mundial, pero acá en Chile, por ejemplo, muere el presidente en Alemania y el suplente también muere en el mismo mes. Cosas que van ocurriendo en este proceso de algo que estaba por venir a nivel mundial, que va a ser la Primera Guerra Mundial. Eso como un dato de paréntesis. Lo que yo hablaba hace un momento, la rotativa ministerial. Entre 1891 y 1920, la cantidad de ministros que cambiaron llegaron a 78 el máximo, imagínense, con el presidente Sanfuentes. Entonces, les cambiaron el gabinete tantas veces que los presidentes no podían hacer mucho. Los que tenían el control eran los partidos políticos en el Parlamento. En cuanto a la economía y sociedad, las condiciones de vida del pueblo eran miserables, viviendo en los conventillos, muchos de ellos. Recordar que dice la historia que la gente del norte, los que trabajaban en el norte, la mayoría vino del sur hacia el norte a trabajar. Por lo tanto, se tuvieron que mover, migraron y se tuvieron que acomodar en ciertos lugares. Desde Santiago hacia el norte se fueron acomodando en conventillos, en cités, ¿verdad? Los cuales tenían los recursos básicos mínimos: insalubridad,
lamentablemente esos elementos fueron cambiando el proceso de esta historia, que es la cuestión social, ¿ya? Entonces, además de eso, el trabajo estaba rodeado de peligros y no había protección para los accidentes y enfermos. Eso va a generar una consecuencia, ya que se van a crear leyes posteriormente a esto. Leyes que tienen que ver con, yo diría, el ámbito social, laboral, principalmente. Por ejemplo, la de los contratos de trabajo. Por ejemplo, las horas de trabajo. Tener un día libre después de haber trabajado toda la semana son algunos de los elementos. Se producen huelgas en Valparaíso, en Santiago y en Iquique. Una de las más conocidas, la de Iquique, la matanza de Santa María de Iquique, en diciembre de 1907, donde murieron más de 3.600 obreros a manos del ejército chileno, quienes reclamaban y se unieron, todos los pampinos, ¿verdad?, se unieron en forma de rechazar y de solicitar el cambio de ciertas condiciones laborales, principalmente las 8 horas de trabajo. Se comienza a estancar la producción de salitre en algún momento, porque finalmente se descubre el salitre sintético. Eso comienza a bajar un poco la producción, pero aún así teníamos una estabilidad económica bastante importante, porque recuerden que en la Primera Guerra Mundial el salitre se utilizó y era el salitre chileno. Se crean bancos particulares, se emiten billetes y eso genera una inflación. Despierta el movimiento obrero a raíz de este señor que llamado Luis Emilio Recabarren, entre otros, quienes finalmente fueron buscando, Laferte fue otro también, quienes fueron buscando la lucha más bien informada a estas personas, que muchas de ellas eran analfabetas, ¿sí? A causa de la inflación, los salarios eran mínimos y había carestía de vestuario y alimentación. O sea, en general, en el panorama general, Chile estaba viviendo un proceso que donde los políticos vivían un mundo aparte, la aristocracia un mundo aparte, se combinaban entre los políticos, pero el mundo obrero, campesino, proletariado, ¿verdad?, lamentablemente no surgía y se mantenía esta cuestión social que venía arrastrándose desde hace algún tiempo atrás, ¿sí? En cuanto a la síntesis del periodo, hubo alianzas políticas, por ejemplo la Alianza Liberal, que fue la que apoyó a Arturo Alessandri, versus la coalición de Borgoño, en candidatura de 1920. Todos esos elementos comenzaron en 1891, cuando muere Balmaceda, y triunfa en el Congreso el parlamentarismo, ¿sí? El presidente ve obstaculizado su mando, por lo tanto el Parlamento toma más protagonismo que el mismo presidente. Hay elementos como los que yo les nombraba que no permiten el buen funcionamiento del Poder Ejecutivo, como por ejemplo la exageración de interpelaciones ministeriales. Eso genera la rotativa ministerial, que los van cambiando cada rato. Rotativa ministerial, importantísimo. Voto de censura. Imagínense ese elemento del voto de censura, que no lo dejaban finalmente emitir el voto a personas por tener a lo mejor compromisos pactados por otro lado, dentro de otros elementos del voto de censura. El presidente aumenta intervención electoral. Imagínense ese elemento. O sea, incluso yo llegaría a pensar que, aparte del cohecho como un elemento clave de eso que significa la compra de votos, o ofrecer ciertas cosas para comprar votos para que salga cierto o determinado sujeto, eso está hoy día apenado por la ley, pero finalmente en ese tiempo se realizaba. Se robaban las urnas, movían las urnas, hacían votar a gente en un lugar y después la misma persona en otro lugar, ofreciéndole cosas, por ejemplo. Corrupción, cohecho, robo de votos, falsificación de las actas de los votos, asalto a las mesas receptoras de los votos. O sea, había un proceso muy manipulado. Bien, mientras tanto, el Congreso gobierna con el apoyo de los jefes de los partidos políticos, y a la vez hay un capitalismo empresarial e industrial muy importante en Chile, que tiene mucha relación con estos señores de la aristocracia. ¿Cómo termina el sistema parlamentario? Bueno, aquí hay un elemento importante. Dice: bajo el contexto social y político, la elección presidencial de 1920 fue una de las más reñidas dentro de estas elecciones, siendo que finalmente la elección y los votantes no era un voto universal, sino que más bien era censitario, ¿verdad? Donde no votaba todas las personas. Esto por primera vez abandonaban los problemas de la cuestión social para dedicarse a la política, siendo que antes se preocupaban, entre comillas, porque nunca lo pudieron solucionar. Sale Alessandri, llega la moneda, ¿verdad? Y él quiso implementar unos cambios en las políticas que fueron frenadas por el Parlamento.
¿verdad? Él no pudo aplicar todas las ideas que él traía en ese momento, y obviamente las clases medias que se fueron formando en este proceso fueron, claro, le entregamos el voto a Alessandri y no está generando ninguna ley que nos beneficie. Y comienza revuelta finalmente que termina desaprobando mucho el porcentaje de valga la redundancia, de aprobación de Alessandri, ¿verdad? Toda la alianza que había hecho finalmente no estaba cumpliendo nada de las promesas que iba a realizar. El sistema parlamentario, lamentablemente, como tenía muchas atribuciones políticas, no pudo el presidente generar una fuerza importante para poder hacer legislaciones que les beneficiaran a la gente, ¿sí? Esa elección del 1920, donde se enfrentó Arturo Alessandri y Barros Borgoño, la Alianza Liberal por un lado y la coalición por el otro. Fíjense ustedes la diferencia de los grupos que apoyaban a cada uno, ¿ah? Por un lado los grupos medios, los intelectuales, obreros, artesanos, campesinos, etcétera, y por el otro lado la coalición apoyada por grupos de dirigentes, grandes comerciantes, empresarios. Esta campaña finalmente dio el triunfo a Alessandri. Y ojo, que cuando salió Alessandri muchos de los demás empresarios se preocuparon un poco, ¿ya? Se preocuparon muchísimo, de hecho. Así que ahí hay un elemento sumamente importante. Aquí tenemos una fuente de Lira, ¿verdad? Y Lodeman, el cual nos habla principalmente de lo siguiente. Dice, en su discurso Alessandri incitaba al pueblo a que removiera los obstáculos del Senado y profetizaba el desorden si no se terminaba con la anarquía que había. Alessandri fue el blanco de los dardos contra la dictadura y la tiranía, igual que lo había sido Manuel Montt en algún momento, y los presidentes liberales Santa María y Balmaceda. El embajador de los Estados Unidos en Chile, en correspondencia con Washington en marzo de 1923, comparaba la situación política con la crisis entre Balmaceda y el Congreso en 1891. O sea, él estaba haciendo una lógica de comparación entre lo que le pasó a Balmaceda cuando perdió, ¿verdad?, la guerra entre el Congreso y el gobierno, y está haciendo la comparación con lo que ocurre con Alessandri. Sin embargo, en contraste con esta situación, en 1891 la clase obrera y los partidos de la clase media y de izquierda tenían ya una existencia real. Cuando Balmaceda apelaba al pueblo, casi no obtenía respuesta. Cuando Alessandri, el león de Tarapacá, apelaba al pueblo, no solamente le respondía, sino que también llegó a asustarlo. ¿Ah? O sea, el apoyo que tuvo fue tan impresionante, porque su discurso era bastante amplio, abordaba muchísimos grupos, entonces se terminó asustando y no pensó que lo iba a apoyar tanta gente, pero que después cómo le retribuía eso a la gente. Bueno, en el gobierno de Alessandri, sufrió cambios 16 veces en su gabinete. Además nunca contó con el apoyo de la Cámara de los Senadores y los Diputados. Ellos imposibilitaban siempre sus propuestas. Bajó el precio del salitre, o sea, hubo una leve crisis económica. Y además de eso, la ley de presupuesto comenzó a bajar los recursos a ciertos grupos sociales, como por ejemplo los militares, empleados públicos, a raíz de la crisis del salitre. Además de eso, preocupado, el presidente realiza una gira en el país donde finalmente necesitaba el apoyo de todos para realizar su propuesta o programa de gobierno, donde él hablaba de lo siguiente: ley de contrato de trabajo, ley de seguro obrero, quiere decir que finalmente si te pasa algo en el trabajo te cubre tu salud en alguna medida, ley de accidente del trabajo, que es con la ley de seguro obrero, la ley de seguro obrero, mejor dicho, tiene que ver con la cesantía, ley del sindicato industrial y profesionales, sindicatos, y ley sobre las cajas de empleados particulares. Son elementos que él manifestó a nivel nacional. Bien, lamentablemente el gobierno de Alessandri estaba sumido en la inoperancia al no poder cumplir con los ofrecimientos de su campaña. ¿Por qué? Porque el parlamento lo frenaba. Serán los militares quienes mostrarán su descontento. ¿Y dónde lo mostrarán? Antes de que ocurra dónde lo mostrarán, ¿verdad?, el descontento de los militares, también tenemos que ver el origen de esta crisis, que tiene que ver con lo que yo les contaba y les repetí todo este tiempo, que tiene que ver con que no pudieron acogerse a las leyes sociales. Y ahí entra este sector medio importantísimo, que se fue consolidando como un grupo social a fines del 19, pero ya en el 20 toma gran protagonismo. Fruto del desarrollo económico de la época, poco a poco fue conformando una identidad y participación en la política. Este proceso tomó fuerza como con la llegada al nuevo siglo, cuando comenzaron a aumentar en cantidad, porque finalmente comenzó a haber gente más alfabeta, estudiantes, ¿verdad? Los sindicatos ayudaron en eso, había más información, por lo tanto ahí la oligarquía comenzó a asustarse un poquito.
como yo les decía recién, el elemento de los militares va a ser fundamental en esta parte. ¿Por qué? Porque los militares van a ser los que van a irrumpir en la política. ¿En qué momento? Estamos hablando del 1924, cuando todavía gobernaba Arturo Alessandri. Hay un proceso que finalmente tiene que ver con que el Congreso, el Senado, aprueba una ley que es la ley de la dieta parlamentaria. Es un aumento de los sueldos de los parlamentarios, imagínense. Lo que todavía se discute hoy en día, que quieren que se bajen los sueldos de los parlamentarios, los congresos, ¿verdad? Todavía está eso. Y eso produjo malestar en los militares. Y aquí ocurre un hecho importante que va a ser el ruido de sables, donde estos militares, principalmente, yo diría guiados por algunos caudillos, estos jefes militares que van a tener bastante importancia, como por ejemplo Carlos Ibáñez del Campo, quien va a ser presidente 2 veces después de este proceso, el rechazo, mejor dicho, la prontitud para poder aprobar ciertas leyes sociales y rechazar las leyes que estaban discutiendo en el Congreso. Hicieron sonar sus sables en las galerías del Congreso. El movimiento militar tuvo el objeto de exigir el cumplimiento del plan de Alessandri en la campaña de 1920. Fue tal el poder de la protesta militar que el Congreso aprobó en un día 16 proyectos de ley. El seguro de invalidez, la ley de retiro y aumento del sueldo por las Fuerzas Armadas, reformas de la ley de accidente de trabajo, contratos de trabajo y legalización de las organizaciones obreras. Ante la permanencia de los militares en el gobierno, Alessandri renuncia y se va a Argentina. ¿Ah? Pero obviamente después va a volver a redactar va a redactar la Constitución de 1925, traído por los militares. Bien. La clase media tuvo una importancia en el desarrollo económico del país, claramente, y en el ámbito político, claramente. Y aquí tenemos algunos elementos, ¿verdad?, que van a comenzar a hacer crecer esta clase media. Y de suma importancia que surge esta nueva clase social en Chile. Y obviamente no podemos olvidar todavía el ámbito de los trabajadores y obreros, quienes por su parte van a comenzar a organizarse, ¿cierto? El tema de los sindicatos, las huelgas, las protestas, para exigir mejoras en todos los aspectos. Todo eso ocurrió en este momento. Y ahí obviamente también habíamos contextualizado lo que es la cuestión social, ¿cierto? Que estos son los problemas que aquejan al proletariado, la intranquilidad que rodeaba esta clase social, ¿cierto? Hay alguna voluntad de la iglesia, de algunos escritores, de asumir este riesgo de poder contar esta historia, ¿verdad? Y finalmente, a pesar de las huelgas y todo lo que ocurrió, las matanzas, costó muchísimo soltar algunas leyes para esta gente. ¿Sí? Eso entonces, chiquillos, en cuanto al resumen de hoy día de esta clase de segundo medio, la verdad es que yo estoy súper contento con todo lo que han ustedes, las clases presenciales, ¿cierto?, que han estado, sus actividades también bastante buenas. Por lo tanto, desde ya me despido con este resumen. Cualquier duda o consulta me escriben. Aquí el profesor Sebastián Órdenes de Historia para ustedes. Así que a esperar la próxima clase que ya se nos viene. Chao, Historia Activa.